Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Vamos a hablar hoy de una situación de vida, de una condición, de un trastorno, ya nos lo explicarán las especialistas que hemos convocado, llamado depresión. Es una situación anímica y para ello tenemos la grata compañía de dos psicólogas que son Belén Gómez. Mucho gusto, muchas gracias. Muy bienvenida, Belén. Gracias. Y Ana Laura Gracida. Muchas gracias, Araceli, por la psicóloga clínica y psicóloga en formación. Vamos a ver, con esta pandemia, de manera particular, se ha exacerbado esta, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Problema, situación, trastorno, condición? Pues es un trastorno de la vida anímica, pero es también a veces una condición de vida. Entonces, en donde tenemos que aprender a vivir con ello y trabajarlo, controlarlo y demás. Entonces, pues son las dos cosas y todo a la vez. Ya, gracias, psicóloga. ¿Qué rasgos aparecen que puedan llamar la atención de una familia? Vamos a decir que una persona sea normalmente alegre, animosa, que tenga proyectos, que que reciba a los demás con cariño, y de repente, ¿qué síntomas nos indican que esa persona pudiera estar en depresión? Fíjate que ahí es complicado porque de repente hay diferentes tipos de depresión. Hay una depresión en la cual sí pareciera que repentinamente, aunque no es tan fácil como que fuera repentino, no es de un día para otro, no es de la noche a la mañana, pero se va empezando a cambiar el ánimo y sí, o sea, hay ciertos cambios de conducta y de repente ya no es nada más como, sí, pues estoy triste y ya mañana se me pasa, sino que es, me siento como, es como esperanza, falta esperanza en la vida. Es esto, esta sensación de desesperanza, de ya no poder más, como de falta de sentido de vida. De repente también suceden cosas, ¿no? Como la pandemia, estamos en una situación de pandemia mundial y pareciera que hay muchas personas que estamos en depresión o que están en depresión, pero es una situación global, vaya, o sea, no es como que, pues no pasó nada y de la nada ya me siento yo mal, ¿no? Sino que hay una condición, hay una razón por la cual te sientes mal. Hay duelo, a lo mejor también esa es otra de las condiciones por las cuales podríamos vivir una depresión. Hay pérdidas. Hay pérdidas, exacto, hay pérdidas, o a lo mejor perdí a mi pareja, o a lo mejor hay una situación de salud particular. ¿De trabajo? De trabajo, etcétera, ¿no? O sea, cambia algo en el ambiente, en mi entorno, que sí hace que haya esta situación, ¿no? De yo sentirme particularmente triste, o sea, es una tristeza como mucho más profunda y continua. Parte de lo que es importante para poder diagnosticarla es que es algo que sucede no nada más como de un día para otro, a lo mejor un mes, digamos, ¿no? Sino que es algo que lleva mucho tiempo fabricándose, ¿no? Dice en el DSM, que es el manual que se utiliza para identificar o diagnosticar este tipo de trastornos, que pues tiene que ser por lo menos 6 meses, ¿no? Para que se pueda diagnosticar en esta condición. Esto que me preguntabas muy particularmente, síntomas, pues sí, o sea, sí hay un cambio de ánimo, está la persona particularmente triste, pero también luego las personas depresivas se vuelven muy eficaces y muy listas para poder como ir navegando en estos síntomas, ¿no? Y que no se dé cuenta la gente alrededor. Pero por eso tenemos que estar tan atentos, ¿no? Atentas a lo que sucede. Gracias, Belén. Con respecto de los trastornos de sueño vinculados con la depresión. Sí, tienen que ver porque, bueno, de hecho uno de los síntomas que también entra en la depresión es que empieza a haber dificultades de sueño. No necesariamente tienen que ser de que ya no duerme
sino también puede ser el que duerme mucho, ¿no? Entonces hay que tener también como esa perspectiva de que, ay, porque ahora veo a una persona que se la pasa durmiendo todo el día, ya tiene depresión. No, y creo que ese es otro punto muy importante a considerar cuando hablamos de síntomas de depresión. No es de que solamente porque si ya está con tristeza en cierto tiempo, o porque ya está teniendo problemas de sueño, de conciliar el sueño, etcétera, o dificultades para esto, quiere decir que ya está deprimido o deprimida. No, porque es una serie de síntomas que se van teniendo. Y de hecho, ahorita que mencionaba la psicóloga Ana, es cierto, o sea, es algo que está planteado en algo que nosotros en psicología le llamamos como el DSM, el más actual es el 5, y que es con el que debería de estarse rigiendo pues todos estos diagnósticos. Pero aquí la pregunta importante es, ¿a qué nos referimos o a qué nos va a ayudar el diagnosticar, no? O sea, el diagnosticar es una forma o es una perspectiva que nos ayuda a entender la situación de un paciente. Para identificarla, luego de un análisis y de una serie de pues observaciones. Sí, más no quiere decir de que ya es eso esa persona, ¿no? No quiere decir de que una persona es depresión, no quiere decir que porque me están teniendo este diagnóstico, me están dando este diagnóstico, no quiere decir que yo soy depresión. Voy más allá de eso, y eso es parte del trabajo que nosotros como psicólogas y psicólogos tenemos que ir dando día a día con los pacientes, y no solamente con los que son de depresión, ¿no? Sino que con todos, o sea, ver que son más allá de un diagnóstico. Ya. Psicóloga Ana Laura Gracido, con respecto de los niños, se dice que también, precisamente por circunstancias tales como que no pueden ir a la escuela, o no pudieron ir a la escuela durante un año, o los aislaron de sus amiguitos, o los constriñeron al espacio de una casa, o los forzaron a sentarse frente a una pantalla, ellos que estaban acostumbrados de alguna manera a tener un espacio más amplio, a correr, a interactuar, a tener una hora de recreo, a tener un patio de juegos. ¿Qué pasa con los niños y la depresión? Fíjate que ha aumentado muchísimo las cifras de depresión en las infancias. Y sí, estos factores ambientales han contribuido a que muchas de las depresiones se vivan ahí, justamente en las infancias, justo por este confinamiento. Pareciera que antes los niños se la pasaban en los juegos de video, ¿no? Porque últimamente tenemos esta interacción mucho en las redes sociales o con los juegos, ¿no? Hay diferentes juegos que ahí es parte de una red en la que participan los niños. Sin embargo, tenían estos pequeños espacios, ¿no? O sea, como de salida, los obligaban a hacer deportes, a convivir con más personas en la vida real, digamos, y de repente ya no tienen eso. Y eso sí ha repercutido muchísimo. Si es en la salud de todas y todos, creo que en la de niños y niñas está tremendísimamente peor, ¿no? Y sí, más hay que estar muy al pendiente de esos cambios, porque de repente es como si los conectáramos a la pantalla o a las pantallitas y ya, así como de, pues está tranquilo ahí, pero no sabemos qué está pasando en realidad. Dentro de su mente. Exacto. ¿Cómo diagnosticar de manera temprana una depresión en niños y adolescentes, Belén? Pues no es tanto de diagnosticar temprano. O detectar. No. ¿Cómo podemos leer signos o síntomas? Pues hay una parte dentro de la salud, no solamente en la psicología, que se llama prevención. Creo que en esta parte entraría muchísimo el por qué esperar a que ya esté pasando por una sintomatología de depresión, sino más bien creo que el trabajo es prevenirla, ¿no? Y es ahí en donde entran ciertas cosas, por ejemplo, talleres, a poner en cuenta las actitudes de los niños, de las niñas, de los adolescentes, el estado de ánimo, una implementación de actividad física, etcétera. Como la depresión también tiene mucho que ver con factores sociales, no solamente es algo individual, esto también es algo que colectivamente, socialmente, va aportando a que se den o se detonen ciertos síntomas. Entonces es muy importante como tener esta parte de la prevención, y creo que es mucho más importante tener en cuenta estos
estas acciones que podemos llevar a cabo desde la prevención a esperar a que ya haya una sintomatología. Si un niño o un adolescente escucha en su entorno familiar, sobre todo si allí se encuentra todas las horas de vigilia, una serie de comentarios negativos, dolorosos y de lamentación de qué cosa tan terrible nos está ocurriendo, puede derivar en acrecentar un problema de depresión, doctora Ana Laura. Sí podría ser. Obviamente, como decía Belén, el ambiente es importantísimo, la forma en la que nos vinculamos con las demás y los demás. Ahorita que hablaba un poco de los síntomas, usualmente la depresión en adolescentes se mira mucho si en sus trastornos del sueño, por ejemplo. De repente no dormir las horas adecuadas es importantísimo, ¿no? O sea, sí permitirles checar que los sueños, porque muchas veces pues los papás, las mamás están ya rendidos porque ya acabó el día y se van a dormir de manera normal, pero los niños o niñas o adolescentes se quedan ahí jugando en redes o se quedan en redes sociales. Entonces, creo que eso, darnos cuenta que no durmió, porque nos damos cuenta en su comportamiento al otro día. Si eso es prolongado, el sueño va a ayudar, va a contribuir a eso. Entonces, sí ayudaría mucho estar muy al pendiente justo de cómo van sus periodos de sueño, y eso es muy detectable muy fácilmente. Ahorita eso es muy, muy fácilmente. Y eso hace que haya cambios en el comportamiento. Quizá pueda ser más agresivo. ¿Cambios como irritabilidad? Irritabilidad, exacto. Primero irritabilidad, también puede ser que esté más retraído y que de verdad esté en esto, o sea, que le digas, ay, bueno, vamos a comer, y esté todo el tiempo aislado, no escucha, no participa. Exacto. Incluso pierden hasta la conciencia corporal, ¿no? Sí, dejan de tener totalmente conciencia de su propia necesidad de sueño, de comer o de ir al baño. Así es. O la otra, que también puede ser mucha agresividad, ¿no? O estar como muy, ay, es que no me gusta, y de repente cuando son adolescentes lo confundimos mucho con los cambios propios de la adolescencia, ¿no? O es que quiere llamar la atención. Y bueno, yo la pregunta que lanzaría sería, si te están tratando de llamar la atención, ¿por qué no hacemos caso? Ya, ¿no? Bien. Bueno, con estas ideas, con estos conceptos, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de la depresión con dos psicólogas que están tocando con nosotros algunos de estos temas tan importantes hoy en día, que estamos viviendo pues una pandemia ya muy larga, pero además estamos en una época realmente compleja, difícil, que impone una serie de retos, escollos y de dificultades simplemente para enfrentar la rutina, para enfrentar el día con día. Y quisiera preguntarle a la psicóloga Ana Laura Gracida, por ejemplo, con respecto de los niños, de los adolescentes, o de esta edad intermedia, ¿no? Los 11, 12 años, ¿cómo podemos detectar en nuestros niños condiciones de depresión que puedan redundar en un daño a sí mismos? Sí, es importante estar muy al pendiente, porque finalmente poder checar que haya este tipo de cambios de comportamiento, como decíamos, de falta de sueño o de agresividad o de aislamiento o este tipo de conductas, de repente pareciera que lo que nos quieren hacer es llamar la atención. Y yo insisto, ¿no? ¿Por qué no les hacemos caso, no? ¿Por qué no integramos actividades en donde puedan ser escuchados, escuchadas? Normalmente en las infancias, las adolescencias, pensamos que tienen características muy de, ay, bueno, pues está chiquito, no es importante lo que tiene que decir, ¿no? O es adolescente, hay tantos cambios que, pues no, o sea, está en la época. Y de repente, en ese justificar social de lo que creemos que pasa en la adolescencia, minimizamos sus voces, minimizamos sus sentires y no detectamos a tiempo este tipo de conductas. De repente puede llevarlos
primero, a lo mejor la depresión es la última vía, ¿no? Pero antes a lo mejor probaron drogas, a lo mejor utilizaron, por ejemplo, el cutting, ¿no? O sea, el cutting significa que se cortan para provocarse una especie de hemorragia suave. La intención es sentir dolor porque no pueden expresar sus emociones. Y en no expresar sus emociones, pues por supuesto que cuando se cortan dicen, ay, sí sigo vivo, digamos, ¿no? Su intención no es el suicidio como tal, sino lesionarse para poder sentir, porque no conectan con esa realidad en la que están, porque no les es soportable a nivel afectivo poder expresarlo. Y a lo mejor no hay un adulto, una adulta que esté ahí escuchando lo que necesitan decir, ¿no? Porque minimizamos luego. Trastornos alimenticios. Bulimia, anorexia, obesidad. Todos ese tipo de, por ejemplo, en esas conductas alimentarias, efectivamente ahí puede venir estar ocultándose una parte de depresión. Muchas veces en estos trastornos de la conducta alimentaria tiene mucho que ver con la autoimagen y con con el autoestima, ¿no? O sea, con la autoestima de las personas. Y si todo el medio está bombardeando para que tú tengas que tener una cierta imagen, un cierto tipo de cuerpo, por ejemplo, pues por supuesto que, y no hay nada con quien te identifiques, pues por supuesto que va a devenir en esta sensación de, pues yo no pertenezco, yo no soy, yo no existo, pues no vale la pena para mí estar aquí, ¿no? Porque no importa lo que haga, no hay manera de que yo conecte con la gente, ¿no? Si no conecto, si mis papás no me quieren, si mis hermanos no me aceptan, si en el entorno académico no hay quien me contenga, pues entonces, por supuesto que estoy sola, aislada. ¿Y a dónde voy a llegar? Pues a no ser, a no querer ser, ¿no? A esta desesperanza. Y ahí es donde viene la depresión. Muchas gracias, Ana Laura, psicóloga clínica. Belén, ¿las calificaciones? Uy, bueno, ahorita en tema de pandemia es algo que está súper latente, porque si de por sí hay algo que le llamamos fantasía, a veces como niños, como adolescentes, queremos ser eso que papá o mamá esperan que seamos. Entonces, pues nos vamos a... ¿Hay una expectativa en cuanto, por ejemplo, a la elección de la carrera, la vocación? Por supuesto, muchas veces en ese caso del de quiero cumplir el sueño de mamá o de mi papá porque me dicen que debo de ser esto. Y justamente la depresión, una forma de decir qué es, que me gusta mucho, es el decir que no debo de ser. Ajá, es una forma de protesta también. Todo esto de que, por ejemplo, que hablábamos de ansiedad, de que depresión, bueno, que la depresión se puede ver desde la obesidad, la bulimia, el cutting, etcétera. No es de que no se lo esté diciendo la persona a los demás que está pasando algo, de hecho lo está gritando, pero a veces nosotros olvidamos que el lenguaje va más allá de la voz, que el lenguaje va más allá de lo que hablamos. Pensamos que la persona que habla es la que tiene voz, pero en realidad el lenguaje va más allá y es hermoso porque, por ejemplo, la obesidad, claro que vas a ver, la anorexia, claro que lo vas a ver, la bulimia también, el cutting también. Y es ahí cuando dice la psicóloga Ana, si te dicen, es que solo quiere llamar la atención, ¿por qué no les prestas atención, no? Ahorita en el tema de las calificaciones, es algo muy importante en pandemia porque quiero reconocer que yo creo que todas y todos los estudiantes estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque pasar a intentar adaptarnos de muchos años con una normalidad educativa a tener que hacer un giro de 180 grados en cómo vas a recibir el aprendizaje, cómo te vas a educar, cómo vas a adquirir todos esos conocimientos. Pues claro, es que es súper estresante. No es una cosa fácil estar sentado en el mismo lugar más de 8 horas al día frente a una pantalla, cuando de entrada somos seres sociales. O sea, sí, es volver a adaptar al cuerpo, a la emoción, a todos nuestros sentimientos de una forma del día al otro, porque así fue la pandemia, así nos hicieron el confinamiento. Claro. Ana Laura, con respecto de las personas de tercera edad, ¿cómo evitar en ellos la depresión? ¿Cómo tratarla?
Fíjate que es una cosa muy interesante porque a pesar, por ejemplo, en este caso de la pandemia, pues nos aislaron, nos metieron a todos y todas, nos metieron en este confinamiento y muchas personas de la tercera edad ya vivían en confinamiento. Entonces ellas, porque pues ya no puedes salir, porque ya no puedes manejar, porque es que te puedes caer, es que, etcétera, ¿no? O sea, muchas situaciones no tenían esta independencia. Entonces eso nos habla de que vivían ya deprimidas desde antes, pues, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Integrando. Es un poco igual, la depresión es esta, como insisto, ¿no? Es esta desesperanza y este sentido de vida que se pierde y que es gradual, paulatino, por eso es crónica y silenciosa la depresión, ¿no? Hasta que ya, cuando ya estás ahí sumergida y que ya no puedes ni siquiera levantarte, es cuando ya dices, hoy creo que ya no puedo más, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Pues integrarlos, ¿no? O sea, las personas de la tercera edad tienen un chorro de experiencia padrísima. Si te sientas a platicar con las personas de la tercera edad un ratito, te llenas de vida, te llenas de historias, de experiencia, no sé, o sea, de cosas muy lindas, pues, ¿no? Y a ellos les nutres muchísimo también. Claro, hasta ahorita hablamos de asunto vamos a llamarle así, terapias o prevenciones, formas de prevención que son naturales. Uh-huh. El ejercicio, la integración, el cariño, el cuidado. ¿Qué hay sobre los medicamentos? Belén, ¿quién debe tomar medicamentos? Claro, una forma de tratamiento de la depresión efectivamente es desde la farmacología. Las personas que pueden recetar estos fármacos son psiquiatras, médicos, nada más. En realidad, nada más. O sea, necesitan tener su una geriatra, receta para su esto. Internista y su neurólogo. Sí, psiquiatra. Un psiquiatra. Y efectivamente, sí es una forma de tratamiento, pero aquí yo quiero hacer un punto. Estamos en una sociedad donde todo lo queremos ya y ahorita, y rápido. Entonces, a nosotros nos han dicho que la depresión es una serie de síntomas. ¿Y qué pasa? Que cuando empezamos a decir, es como si le pusiéramos a un niño en una bandeja de plata dulces o vegetales. Te va a elegir los dulces. ¿A qué es esta comparación? Si a una persona con depresión le dices, te tengo una pastilla, y si te la tomas, vas a dejarte de sentir así. En poco tiempo, va a preferir a tomar una conciencia, a darse el tiempo de realmente hacer una introspección, de pensarse, de decir qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, de hacer un trabajo. Entonces, no es de que esté mal o que estemos en desacuerdo de los fármacos, porque efectivamente también hay un aspecto biológico, neurológico, químico que puede estar por ahí estando latente, pero también es importante. Cuestión de litio, por ejemplo, o de algunos otros elementos que faltan en el torrente sanguíneo, en la química, en el balance bioquímico, exacto, cerebral. Y sí, pero sí tiene que estar acompañado. O sea, un tratamiento para la depresión que sea realmente bueno y a largo plazo siempre va a ser integral. Ya. O sea, no nada más es me tomo la pastilla y ya quedo, sino que me tomo la pastilla que ayuda muchísimo, pero también a la par trabajo cuáles son las emociones que me llevaron ahí, ¿no? Psicóloga Ana Laura, con respecto de la limpieza personal, el cuidado personal, la apariencia, la forma de vestir, de arreglarse, y vinculado todo esto con la depresión. Ese puede ser justamente uno de los indicios que la persona deje de interesarse por cuidarse, ¿no? Sí, deja de interesarse hasta por la limpieza. Digo, ya eso ya es, o sea, cuando ya llegan a ese punto es porque de verdad ya, o sea, está instaurada la depresión por completo y urge que hagamos algo. Que no se quieren bañar, no se quieren vestir, no se quieren arreglar, no se quieren peinar, no se quieren cambiar, no les llama la atención una ropa diferente, nueva, ir de compras. Uh-huh. Sí, y esto, ¿no? O sea, no es por el afán de ser
esto, ¿no? O sea, así como acumuladores o compradores compulsivos o que estemos como, ¿por qué no? Esa es otra cosa. Pero sí, pues poder, el mínimo necesario para sentirme yo a gusto con quién soy, cómo estoy, cómo me miro, ¿no? Hay personas que son depresivas que no se pueden mirar al espejo. No hay manera de que tú las hagas mirarse al espejo porque lo que ven no lo reconocen. Y entonces es como esta despersonalización de yo ya no soy y ya no me interesa, y pues si me ves bien y si no también, y así puede durar una persona muchos años sin atenderse, y pues es una vida muy triste, la verdad, o sea, sí. Eso es... Ahora, cuando son los padres, ¿cuál sería el consejo, el comentario, la recomendación para tratar de que sus papás mayores de edad, adultos mayores, no caigan en la tristeza que lleva a la depresión? Creo que esta sería como para todos y todas, ¿no? Entender que los seres humanos no solamente somos personas físicas, es decir, no solamente somos cuerpo, sino que somos también parte emocional, social, vincular e incluso hasta espiritual, ¿no? Vivimos en una sociedad que tiene ciertas características y la integración de todo eso, o sea, ¿cómo logro yo una salud integral? De hecho, en la definición de salud dentro de la Organización Mundial de la Salud es bienestar, pero en todas las áreas de tu vida. Y ahí es donde decimos, híjole, tendremos que estar evaluando constantemente cuáles son las áreas, en qué aspecto de mi vida yo me estoy sintiendo como un poco mal o algo flojo o algo, ¿no? Entonces tendré que revisar esa parte y vaya, es parte como del consejo, ¿no? O sea, de poder hacerlo integral. Gracias, de verdad, Ana Laura Gracido. Muchas gracias, Belén Gómez. Gracias a todos nuestros compañeros de audio, de edición, de video, de transmisión, para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias a todo el equipo de Radio y Televisión Querétaro y hasta la próxima.